Mucho gusto, chicas y chicas. Qué gusto verlos una vez más. Bienvenidos a mi canal. Soy la doctora Amy Castro de Reyes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora titular de la Unidad Didáctica Fundamentos de la Investigación Científica. Es para mí un verdadero gusto hablar con ustedes hoy sobre el tema árbol de problemas y ruta crítica. Pero no solo vamos a hablar de eso, también hablaremos de la idea del investigación, problema de investigación, árbol de problemas, la ruta crítica, la selección del problema y, por supuesto, las preguntas académicas. Déjenme contarles que para empezar, como bien nos dice Hernández Sampieri, una idea de investigación es el primer acercamiento que tenemos hacia la realidad que queremos investigar. Y esta realidad que queremos investigar realmente la podemos tener en cualquier lado, tanto la realidad objetiva como la realidad subjetiva. En el campo de la medicina es importante tenerla en cuenta con áreas clínicas, de salud pública e incluso de educación médica. Por supuesto, la idea es nada más y nada menos que el punto de partida de una investigación, que a través de ciertos procesos llega a la problematización y finalmente podemos identificar el problema de investigación que vamos a investigar. Pero, ¿qué es un problema? Un problema es una situación incómoda, es una situación no deseada, algo que estamos identificando que es diferente a lo que tendríamos que tener en el mundo ideal y que realmente estamos observando en el mundo real. Veamos así. La edad biológica para que una mujer quede embarazada está entre los 20 y 34 años. ¿Por qué? Porque en este rango de edad la mujer ya suele tener todas sus capacidades psicológicas, fisiológicas, biológicas, ojalá económicas también, para poder traer a esta vida a un ser humano más, sin correr riesgos. Pero al abrir los ojos y darnos cuenta que en la realidad, en Latinoamérica, por lo menos cada año, aproximadamente 1.6 millones de adolescentes entre 10 y 19 años están dando a luz, realmente nos damos cuenta de una situación que es bastante problemática. Veamos también, esta situación real se refiere a un fenómeno, un hecho, una dificultad que existe en la realidad. Es una condición aumentada o que ha cambiado y genera incomodidad. Esa dificultad que existe en la realidad, una necesidad de conocimiento incluso. Vemos que es cualquier situación afirmativa que podamos problematizar, es decir, llevarlo a una delimitación, transformarlo en una pregunta, vincularlo con un marco teórico, abordarlo a través de una metodología y, por supuesto, obtener evidencia. Por ejemplo, un aumento en casos de diarrea, aumento en la deuda de la tarjeta de crédito, improvisación en las clases, bajo rendimiento académico, dificultad en el acceso de agua, ausentismo laboral, duelos patológicos, secuelas neurológicas del COVID, aumento de casos de hipertensión arterial, el uso indiscriminado de dispositivos de vapeo. Todo ello son problemas. Pero para poder llegar y analizarlos completamente, necesitamos de una herramienta gráfica, que es el árbol de problemas. ¿Qué tiene este árbol de problemas? Pues tiene ciertas partes, el tronco, las raíces y las ramas. Veamos bien. En el tronco colocamos el problema principal que hemos identificado, aquello que nos llamó la atención. Por abajo podemos ver sus causas directas y causas indirectas. Y asimismo por arriba, en sus ramas, vemos los efectos directos y los efectos indirectos. Enfoquémonos nada más en la parte de abajo, del tronco hacia abajo. Si tenemos el problema identificado, que es el aumento de embarazo en adolescentes, sus causas directas son falta de educación sexual integral, acceso limitado a anticonceptivos, bajo nivel educativo o deserción escolar, presión social y de género y violencia y abuso sexual, por decir algunos. Pero si vamos más abajo, si escarbamos otro poco, encontramos sus causas indirectas. Por ejemplo, que la información sexual limitada o errónea generó esa falta de educación sexual integral, que la desigualdad socioeconómica genera no solo la falta de educación sexual, sino el acceso limitado a anticonceptivos, que la poca inversión en políticas públicas genera esa falta de educación sexual, genera acceso limitado a anticonceptivos y además un bajo nivel educativo o incluso la deserción escolar, que las normas sociales machistas generan presión de género y de grupo y la fragmentación social, lamentablemente, violencia y abuso sexual. Si nos enfocamos ahora en los efectos, vemos que en el tronco nuevamente tenemos colocado el aumento de embarazo en adolescentes que genera el efecto directo de mayor vulnerabilidad económica, deserción escolar, complicaciones de madre y del recién nacido, problemas psicológicos como depresión y ansiedad. Y estos a su vez tienden a generar efectos indirectos,
Mayor vulnerabilidad económica genera perpetuación del ciclo de la pobreza. La deserción escolar, nuevamente, perpetuación del ciclo de la pobreza, pero también problemas para el país, para el desarrollo real del país. Las complicaciones de salud para la madre y el recién nacido, una sobrecarga del sistema de salud, y, por supuesto, los problemas psicológicos, mayor violencia, riesgos de abandono, aumento en la inequidad de género y, por supuesto, esa detención en el desarrollo del país. Viéndolo aquí ya como un conjunto, vemos, por ejemplo, si solo tomamos una parte entre el tronco, aumento de embarazo en adolescentes, podemos empezar desde abajo. La fragmentación familiar genera violencia y abuso sexual, que genera un aumento de embarazo en adolescentes, que genera la deserción escolar, que genera la perpetuación del ciclo de la pobreza. Es que una causa puede en cualquier momento convertirse también en el efecto de algo más grande que estamos viendo. El árbol de problemas es una herramienta gráfica que nos ayuda a analizar, es decir, a separar el todo en sus partes fundamentales y entender que no todo lo podemos investigar en un solo momento. Acá les tengo descritas las causas directas, las causas indirectas, así como los efectos directos y los efectos indirectos. Por acá me voy a mover. ¿Listo? Bueno, para poder seleccionar la ruta crítica y seleccionar verdaderamente el problema que vamos a investigar, porque nos damos cuenta que es tan grande que no podríamos abarcarlo todo, pues no es más que tomar el tronco con una rama o el tronco con una raíz. Por ejemplo, si seleccionamos la raíz con el tronco, que es la falta de educación sexual integral, hace que tengamos aumento de embarazo en adolescentes. O por el contrario, si tenemos el tronco y una rama, el aumento de embarazo en adolescentes generó deserción escolar. Veámoslo gráficamente, así se representaría. Desde la ruta crítica, solamente vamos a seleccionar la deserción escolar producto del aumento de embarazos en adolescentes. Bueno, ahora ya tenemos variables o constructos. Dos, por ejemplo, aumento de embarazo en adolescentes y la deserción escolar. Y es el momento de formular tus preguntas para conocer mejor el fenómeno o problema de investigación. Pero, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Ahí es donde entran las preguntas académicas. ¿Serán preguntas sencillas o complejas? Vamos a averiguarlo. Son preguntas sencillas aquellas que sirven para tener más información del fenómeno que queremos abordar. Y son complejas cuando sirven para hacer preguntas de investigación. Pero tranquilos, de estas vamos a hablar después. Ahora bien, si tenemos preguntas sencillas, académicas o de información, estas son aquellas que se responden fácilmente, con un sí, con un no, con un dato, con un número, con laboratorios. Por ejemplo, ¿sabes leer? ¿Sí o no? ¿Cuándo se lava las manos? Siempre, nunca. ¿Cada cuánto se vacuna? Cada 3 meses. ¿Qué porcentaje aprobó la materia? 54%. Como se dan cuenta, pueden ser datos, números, una palabra o incluso una frase. Incluso definiciones, claro. Podemos preguntar cuál es la definición de embarazo para la OMS y entonces solamente bastaría encontrar la definición en algún documento oficial de la OMS. La complejidad de la pregunta no depende de que no sepamos su respuesta, depende de los diferentes lugares, de las diferentes aristas que tengo que buscar para darle respuesta a mi pregunta. Por ejemplo, si yo quiero averiguar algo muy importante sobre problema, definiciones conceptuales, epidemiología, fisiopatología, causas, efecto, contexto, lo que necesite averiguar para entender mejor este problema. Formuladas con pronombre interrogativo y objeto claro, que sean orientadas a la búsqueda científica, búsqueda de información científica. Como les decía, ¿cuál es la definición de embarazo según la OMS? Pues esa sería una pregunta sencilla porque solo bastaría ir a buscar en algún documento oficial. Vamos a ver, ¿qué otra información sería básica, fundamental para entender mejor el problema de investigación? Pues aquella que nos logre ayudar a describir la situación del problema a nivel mundial, regional, nacional, que nos ayude a definir conceptos, relaciones entre estos conceptos, datos geográficos, culturales, religiosos, económicos, que nos diga cómo está la información de salud y la atención médica a nivel mundial, que nos cuente las estadísticas relevantes, frecuencia, distribución, a quién afecta, cómo le afecta, dónde le afecta, con breve descripción de los estudios que ya se han hecho, qué acciones se han utilizado para resolver el problema. Y bueno,
Aquí está una serie de referencias que yo quiero compartir con ustedes si quieren aumentar un poco más su conocimiento. Y recuerden, por favor, suscribirse a mi canal. Cualquier duda que tengan, acá está también mi correo electrónico y ha sido un gusto compartir con ustedes una vez más. Hasta pronto.